All Talks, una producción de Aranzadi La Ley, presenta Trayectorias con Sentido. Teresa Zueco lidera en España Squire Patton Box, una firma global de más de 1.500 abogados. Ha trabajado en París, Nueva York, Madrid y es una de las reinas ibéricas del M&A. Hoy vamos a hacer un espacio para escucharla con pausa, a su historia, a su visión y sobre todo a su modo de enfrentar los desafíos. Bienvenida, Teresa, qué bueno tenerte hoy aquí. Muchas gracias, Lili. Estoy encantada. Estoy encantada porque sé muchas cosas de ti, he leído algunas entrevistas y me gusta mucho tener aquí a una mujer fuerte. Me gustaría que me contaras en tu vida, en qué has tomado decisiones, si has ido cambiando y desarrollando esa trayectoria, ¿qué factores crees que son la clave que te han hecho ir siguiendo ese hilo? Profesionalmente, yo diría que el principal factor ha sido el reto, seguir aprendiendo. Si pienso, por ejemplo, en cuando he hecho un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de firma o un cambio de equipo, siempre ha sido con la intención de seguir avanzando. Quizá aprender suena un poco muy general, ¿no? A lo mejor es un poco en clase infantil, pero es el reto, es intentar mejorar en lo que se está haciendo, qué es lo siguiente. Y en el momento en que terminas acomodándote, que esa parte de reto desaparece o que ya no te aporta lo que estás haciendo tanto, es cuando empiezas a pensar, quizás es el momento de mover. Si pudiera, en pocas palabras sería eso. El reto, qué bueno. Porque tú habías empezado la carrera diplomática, ¿verdad? No la empecé. Cuando estudié Derecho, estudié Derecho con la intención de opositar al cuerpo diplomático. Si piensas un poco por qué, o lo pienso ahora, en aquel momento a lo mejor no sabía muy bien por qué, yo creo que era la parte internacional, un poco la parte romántica o idealista de resolución de conflictos por el mundo, tiene un punto de estrategia, de negociación, de un punto internacional. Y yo creo que es por eso que es lo que tenía. Digo, creo que debe ser perfecto para mí es hacer la oposición al cuerpo diplomático. Y luego dijiste, no, voy a la abogacía y más concretamente a la abogacía transaccional. Me estoy preparando un tiempo, no en el sentido de preparar. Yo fui a Bruselas después de terminar la carrera en Zaragoza con la intención de, mientras estaba haciendo el máster en Derecho Europeo, preparar el temario, que forma parte del temario de la oposición del cuerpo diplomático, que es el temario de Derecho Europeo, ¿no? El de la Unión Europea, Derecho Comunitario, en aquel momento. Y por eso fui a Bruselas y, bueno, por supuesto, perfeccionar el francés, porque teóricamente en la oposición tienes que tener propio más 2 idiomas más perfectos. La verdad es que no sé cómo ha evolucionado la oposición, pero en aquel momento era así. Y creí que era una buena decisión, pero una vez que llegué allí, fue de la manera un poco más casual, entré a hacer prácticas en un despacho americano. Se llama Wilmer Carlin Pickering, que ahora se llama Wilmer Hale. Y si bien en la oficina de Bruselas sobre todo hacían competencia, es antitrust y demás, sí que era bastante horizontal y tenían la base en Washington. Y entonces cuando estoy viendo cómo, y fíjate que un trainee, lo que puede ver un trainee, me empecé a ver, pues tenía una parte también tenía esa parte, primero tenía el punto internacional, todos los asuntos, tenía ese punto también de resolver conflictos, de llegar a una negociación, me enganchó. Y entonces deserté o abandoné la idea de opositar, que no llegué ni a empezar, y pensé que eso era suficientemente interesante, me enganchó como para intentarlo. Y al mismo tiempo, que también había un punto, casi decir, y encima no tengo que hacer la oposición, pero tenía en la familia opositores y era una vida también muy dura, y pensé, mira, esto también me interesa, es lo suficientemente interesante. Y quizá, fíjate cómo pensé en ese momento, no sabía que realmente requería todo el esfuerzo que ha requerido después, pero pensé que era más fácil para mi carácter que opositar. Mira, y has tenido una carrera muy internacional, has trabajado en Nueva York, en París. ¿Qué has aprendido en estas plazas que has dicho, estas prácticas me las traigo y luego has querido implantarlas en tu firma?
Em, y desde el punto de vista de lo que es la práctica en sí, la mía que es transaccional, lo que son hacer operaciones de money, creo que, y cada vez menos, no hay diferencia prácticamente donde estés. Es decir, una operación de compra-venta, una operación de money, una transacción, es muy parecida. Si el abogado Grandes, ¿no? si Siempre son es internacionales, internacional, tienen un componente. es muy parecido si están hechas en Nueva York, el abogado está en Nueva York, en París. De hecho, los modelos, los contratos de compra-venta, cada vez se parecen más. Y mejor todavía, los abogados españoles, lo mismo que los franceses o los italianos, están más acostumbrados y cuando lo ven saben perfectamente si eso es un modelo de UK, si es el británico, si es el modelo americano. Y más o menos las transacciones cada vez se van estandarizando en lo que es la parte técnica. Entonces, si me preguntas qué he aprendido, que no es tanto la parte técnica, el contenido jurídico, yo creo que de los americanos lo que se aprende es la importancia del cliente. Poner el cliente por delante de todo. Entonces, para ellos es realmente un negocio. La única manera de que la firma continúe continuando siendo exitosa es que el cliente repita y crea que está con lo mejor. Con lo cual, te meten en la cabeza, first is the client, lo primero es el cliente, la excelencia. El cliente paga por un documento que es perfecto, tanto en la forma como en el fondo, y da igual y tienes que ser muy eficiente porque lo que ellos el delivery, si la entrega, tiene que ser a satisfacción del cliente. No le puedes decir, uy, aunque te lo pida de un día para otro, uy, no puedo, no es posible. Ese manejo de expectativas, los americanos, por contraposición a lo mejor a los europeos, es muy difícil que le digan al cliente no, harán lo que sea, salvo que vean que es humanamente imposible. Pero sí hay que hacer lo que se llamaban all-nighters, la noche es joven, se hace. Entonces, esa devoción al cliente es muy americana, de negocio. Si tuviera que irme a París, que esa es la experiencia que yo tengo, diría que el abogado parisino es más individualista. Tiene ese concepto de maître, que ellos son todos maître, cuando sacas el barreau eres un maître. Entonces, tienen menos cultura de firma y más conciencia de que como individuo, como abogado. Quizá por eso es tan complicado las grandes firmas internacionales una plaza como París, por el individualismo del abogado francés y esa sensación que tienen ellos de yo soy el maître, es lo que yo digo, el cliente no es tan relevante para ellos como lo sería para los americanos. Y ellos tienen también muy claro que su valor es el acervo de lo que ellos tienen, creen menos en cliente de firma y son más de ellos mismos. Y quizá, y también de la tradición de derecho un poco más continental, lo que sea tradición civilista, también tienen un punto de servicio público y menos de negocio. Pero la sensación de el maître, la figura individual del abogado, está más presente en París que, por ejemplo, en Nueva York, que es mucho más firma, es mucho más negocio, es más el cliente va por encima de todo, excelencia, se tiene que ver que somos los mejores a nivel de branding, de firma también. Y contigo, porque parecen dos formas de ver la abogacía contrapuestas, ¿no? Una más de negocio, con el cliente en el centro, como cualquier negocio, ¿no? Efectivamente. En cambio, los franceses con una visión de mirarse el ombligo y sentirse el centro de... Bueno, quiero que mis compañeros crean que No, lo digo yo. Pero ¿cómo tú haces una síntesis de eso y qué te traes aquí? Porque también la disponibilidad absoluta de los americanos hace imposible conciliar, de tener una vida. ¿Cómo juega todo esto? Yo es lo que he visto. ¿Qué me he traído? No tengo claro qué he interiorizado, no lo sé. Yo creo que la capacidad de adaptarse. Yo creo que lo que te hace sería, porque no voy a ser tan pretenciosa, pero yo me he traído lo mejor, no lo sé, pero yo creo que es la capacidad para adaptarse. Lo de poner el cliente en el medio, sí, quizá es lo que me pilló más joven, eso de el cliente es lo primero, sí,
pero luego dar un poco, también la parte francesa de darle valor al abogado, que el abogado en España, el hecho de que haya muchos no quiere decir que no sea una profesión que merezca todo el respeto, pero no iría tan lejos. Yo creo que lo que he ganado, si es que puede decir que he ganado o que me he traído, es la capacidad de adaptarse, de ves el cliente o ves la contraparte o ves el compañero que te pide de otra oficina algo y la capacidad de entenderlos un poco mejor, Eso ser un poco más flexible. sí, es Pero una no, cosa internacional. Pero vuelvo a lo que comenzamos tú me decías esto de los retos y me hace acordar que he leído por ahí que tú haces un arte marcial un poquito raro, boxeo tailandés, muay thai, los 8 puntos, no sé, luchar con los codos, los puños, las rodillas, los pies. ¿Qué es esto de estar por ahí dando patadas? ¿Esto es verdad? sí, hombre, cada vez menos porque me hago mayor. Sí, practico Muay Thai. Ahora mismo simplemente como hobby no compito. O sea, que competías de verdad, que estabas ahí. Competía amateur, pero competía, sí. El Muay Thai es un deporte de contacto. No te voy a aburrir con un que consiste, porque efectivamente lo has leído, porque tiene los 8 puntos para pegar, eso sí que es así. Em, el Muay Thai empezó de la manera más casual y es un deporte, es una deporte de contacto como podría ser el karate, el judo, jiu-jitsu, ahora MMA o boxeo. Pero como empecé por ahí y me enganchó, es de mucha exigencia física y me parece que en el fondo es un deporte bonito. Ujú. Em, ¿Y cómo re- empezaste esto? Empecé en un viaje con una amiga en el que o sea, estábamos en un viaje, estábamos en el sudeste asiático y había que hacer cosas, había que ir en el viaje y mi amiga era más tranquila y nos apuntaba a clase de yoga y yo era un poco más movida, por decirlo de alguna manera. Entonces llegó un punto que cada día una elegía, cada día, cada ciertos días, una actividad que hacer. Y pasando en el hotel en el que nos quedábamos, en uno de los sitios, vimos un letrero que ponía un señor, o sea, el típico tailandés, se dan clases de Muay Thai. No teníamos ni idea de lo que era eso. No teníamos ni guantes, no sabíamos nada de nada y nos personamos las dos allí. Y a mí me gustó, o sea, por supuesto teníamos la más remota idea y es un deporte muy técnico, pero a mí me gustó. Ella decidió que no era lo suyo, al menos en nivel, porque yo creo que luego me había sido en boxeo, se reorientó hacia el boxeo y me acuerdo que el entrenador, que era un señor mayorcísimo, los tailandeses llevan 150 peleas cada uno de ellos, me dijo, pues tienes la estamina y la fuerza para hacer esto allí. Entonces, cuando al cabo de muchísimo tiempo de vuelta ya en Madrid, dije, voy a continuar y me voy a apuntar. El problema es que en Madrid el perfil que yo tenía no era un perfil claramente de Muay Thai, entonces recuerdo que ¿Que no era? quizá no tenía el aspecto físico de peleador de Muay Esperabas Thai. que fuera. No lo sé, a lo mejor no lo tenía, claramente. No, entonces, por razón que sea, desde luego, el entrenador no lo vio. Entonces, eh, busqué en Google un gimnasio y ahí me personé y me acuerdo perfectamente que me miré y me dijo, no, tú aquí no, em, eh, apúntate a, no sé si me dijo body pump o yo qué sé qué otra cosa, Zumba. o una cosa, no sé si dijo zumba, pero como que no era lo mío. Entonces a mí eso me pareció, me pareció mal y le dije, oye, no, deja que pruebe que mi dinero es tan bueno como el de cualquier otro. Em, Me acuerdo perfectamente porque entré en el tatami y no me quitaba los calcetines, que luego lo veo en la gente, algunas chicas que empiezan y que tienen ese tic de no pisar descalzos el tatami y que me decían, "Bueno, fíjate, hace 1000 años yo empecé también así, que dices, uff, el tatami que está tan sucio, tan sudado, de que la gente incluso, pues imagínate, el tatami es el tatami, sobre todo en los gimnasios antiguos que tienen un tatami más grande, pero bueno, sin desviarnos, probé. Me miró y me dijo, bueno, pensaría mientras no moleste en la clase y así una tras otra. Luego ya empecé a entrenar, me ofrecieron ir a entrenar a Tailandia y he de decir que, no sé, pues cuántos años después, pero bastantes más de 10, 15, em,
sigue siendo mi entrenador. Mira. Y O sea que hasta- esto de que te digan que no es un incentivo para decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? hombre, no para todas las cosas, hay cosas en las que el no tiene sentido, pero en esto me pareció Pero que si tú no lo sí, veías, yo no lo veía, me pareció un injusto. Por supuesto, que no voy a ser nunca Wakao o ninguna gran estrella del Muay Thai, pero no veo por qué no podía que no lo podías hacer. hacerlo bien como el resto de compañeros. Y ahí sigo, obviamente, un tiempo que sí que iba a entrenar a Tailandia, ya no lo hago, pero sigo entrenando en Madrid de vez en cuando. Si puedo, hay temporadas que menos, hay temporadas que más, pero si puedo 2 o 3 días a la semana y sigo haciendo algo de timing y sparring y el clinch y demás. Y creo, y es un topicazo, pero creo que aunque los deportes de contacto para alguna gente tienen mala fama, es injusto. Yo creo que son los que te dan 3 cosas que creo que son fundamentales. Te dan una resistencia física, te dan muchísima disciplina y sobre todo respeto al de enfrente. Pero tú no sabes con quién vas a pelear, quién se va a subir al ring contigo. Entonces tienes que observarle, tiene un punto de estrategia, no puedes ir a lo loco. Tienes que tener respeto, porque no sabes. Y tienes que tener mucha concentración. Sí que me parece, yo te animo. Pues todo esto que estás diciendo de la necesidad de la resistencia, del respeto por el que tienes enfrente, de la concentración, me hace pensar en tu práctica profesional, tanto como una de las reinas del M&A ibérico, como liderando como managing partner o una firma importante. Y todos sabemos que es un segmento complejo, con muchos egos, con mucha presión, y a veces quizás hay que dar codazos y puñetazos y plantarse. ¿Qué has aprendido y qué prácticas tienes para generar confianza? Tú has dicho algo, hablabas del concepto francés del abogado y del respeto por el abogado que tienes enfrente, el compañero, qué sé yo. ¿Cómo se genera confianza en un segmento de la abogacía tan competitivo, tan exigente? No sé si está relacionado con el Muay Thai, así que no sé si la respuesta que te voy a dar tiene algo que ver con lo que... Pero si yo tuviera que decir, si alguien me preguntara, oye, ¿cómo tú conseguirías? Lo que quiero decir es que no sé si yo la genero esa confianza, pero si alguien me preguntara qué tienes que hacer para generar confianza en nuestro sector y en la abogacía de los negocios, en lo que es el M&A, yo diría que tienes que tener, y es una cosa súper básica, y credibilidad, lo primero de todo. O sea, lo que no puedes hacer, pues yo creo que esto aplica a todo, es tienes que realmente si dices que vas a hacer algo, o sea, no sé si tienes credibilidad, tener palabra, que es un concepto un poco más castellano de honor, tienes que tener credibilidad. Si dices que vas a hacer algo, tienes que hacerlo. Esa es la primera. La segunda, por hacer un Trinity, que todo en la vida son 3 cosas, ¿no? Posiblemente sea tener coherencia. Y no consiste solo en hacer gestos, sino que tienes que tener, o sea, no solamente tienes que hacer lo que dices, sino ser coherente, es decir, tiene que tener una trayectoria, es decir, no puede ser, es verdad que es un mundo nuestro de total incertidumbre, pero tienes que manejar esa incertidumbre con cierto rumbo, ser coherente. Ni fiable, ¿no? Sí, es tener un poco de sentido común, ser fiable. Y luego la última, que es el topicazo, por hacer un Trinity, que todas las cosas son 3 cosas, que seguro que la dice todo el mundo, pero es verdad, es el ejemplo. Y es que tú no puedes estar pidiendo que la gente se comprometa si ellos no ven que hay compromiso. Entonces, en una profesión como esta, tienes que ser creíble, ser fiable, ser coherente y tener ejemplo para ir haciendo las cosas correctamente. Yo no digo que tienes que ser la que cierre la luz en la oficina y mucho menos con el trabajo flexible, pero se tiene que ver un esfuerzo. Si lo estás pidiendo, claro. Si no, no hay manera. Y luego la gente tiene que saber que hay alguien que es capaz de tomar decisiones impopulares y las toma y ya está. Pero que lo que te dice lo va a hacer o va a ver que has puesto todo el esfuerzo en hacerlo. Entonces eso te sirve
tanto a la hora de que tu cliente se crea y tenga confianza en que lo vas a hacer, que vas a dar todo lo posible en que la operación salga y que vas a intentar, salvo que el riesgo sea máximo, e incluso aconsejarle en ser un deal maker, pero un deal maker porque las operaciones las terminan cerrando los clientes, no el abogado. Pero el abogado lo que no debe hacer es estorbar, lo que tiene es ayudar, apoyar y facilitarla. Y para eso tiene que creer en ti y tienes que ser coherente y tener cierta trayectoria. No, o sea, no es rocket science, ¿no? Pero yo diría que son esas tres cosas. Y lo mismo para gestionar una oficina. ¿Qué diferencia ves entre dirigir una operación, dirigir a tu equipo, que dirigir a toda la oficina? ¿Diferencia? Sí, ¿en qué ves que, no sé, supongo que cuando estás dirigiendo operaciones es concentrarse al 100% en eso y que tienes que tener como una mirada más, global, no tan concentrada cuando diriges a tanta gente con distintos niveles de exigencia y de tiempos? Puede ser porque es verdad que cuando estás haciendo una operación, en la operación estás al 100% en la operación. La única mirada periférica de caballo que puedes tener es todo lo que está alrededor de la operación, que sea accesorio a la operación, pero que te permita llenar. Yo creo que el objetivo es cerrar la operación y que las partes en esa operación no se vuelvan a encontrar en año y medio porque hay un conflicto. Y que luego además vaya bien. Hay cosas luego que salen de todo el pero bueno, como siempre digo, hay que evitar que sea perfecto porque los clientes tienen una memoria de elefante, pero sobre todo para lo malo. Cuando estás gestionando una oficina, la mirada, sin embargo, es todo el tiempo periférica, porque tienes que estar gestionando un montón de cosas. Primero tendrías que gestionar la parte que sería macro, que sería la de estrategia. Es decir, en el caso de la gestión de una oficina es cómo insertas tu oficina en lo que es la estrategia de la firma en general. O sea, cómo lees el mercado local para luego, y lo tienes que adaptar con lo que son los objetivos de firma. Una firma global de 1.500 abogados. Claro, entonces eso sería como el estrato alto, ¿no? Que sería el macro. Luego tienes la parte que sería más micro, que es la de gestión de la gente. Y realmente gestionar equipos y gestionar oficina es lo que te digo, parte de alguien que tiene que tomar decisiones impopulares, como dejar marchar a gente, tener buen ojo en contratar. Y eso hace que tengas que tener una sensibilidad distinta, porque no es la de estratega, es casi un poco la de gobernanta. Si esa frase, o sea, si ese puesto todavía existe, pero un poco el de gestionar toda esa gente y además de una manera poco apasionada. Si yo tuviera que decirlo, y yo la manera que lo intento hacer es bastante desapasionada, que no sé si es lo bueno o lo malo, pero creo que es Tu modo. Es mi forma. Porque además me ayuda en lo que sería, yo creo, la tercera pata, que es que luego tú tienes que gestionar internamente las decisiones que has tomado a nivel macro y a nivel de gestión de oficina, que tiene un coste de desgaste personal. ¿Cuánto hace que estás dirigiendo la oficina? Voy camino de los 4 años. 4 años. Este sería mi cuarto año. Y si tú miras para atrás, en Teresa de hace 10 o 15 años, todo lo que has aprendido en esta trayectoria, ¿qué le sorprendería forma de gobernanta y de estratega y de reina de Lemonade? Bueno, reina de Lemonade no, ¿eh? Eso te lo pongo yo, eso te lo pongo yo. Y algunos periódicos. Pero ¿qué le sorprendería a la Teresa de hace 10 o 15 años? ¿Qué le sorprendería de cómo eres hoy? De sorprender. No que le gustaría o disgustaría, ¿qué le Sí, sorprendería? yo diría, ¿y esta? ¿Cómo fue que pasó a esto? Lo primero de todo, yo creo, es que me he convertido en una persona muchísimo más paciente de lo que era. No sé qué parte de eso tiene la parte del trabajo, qué parte también he hecho de ser madre. Ser madre, por supuesto, todas nos hacen muy pacientes, pero yo soy una persona bastante impaciente y creo que si la Teresa de hace 15 años o 20 o los que sea, mirara y diría, esta mujer la han cambiado porque es paciente.
Pero yo creo que el trabajo, también la vida en general, a lo mejor estoy siendo un poco aquí como un poco discurso de ya persona mayor, pero te da un poco de humildad. Mm. Es verdad, yo creo que sí, la arrogancia creo que supongo que es una cosa muy de gente joven, de te haces bastante humilde. Bueno, conozco un par de viejos que siguen siendo arrogantes. Pero yo creo que sí. Les vendría bien en poscorrosna siempre. Hay un, Sí. la verdad es que sí, te hace un poco humilde porque de alguna manera ves todo. Y además, esta profesión es una profesión también que es muy efímera, con lo cual tienes que tener ese punto de humildad de saber dónde estás, ¿no? Yo creo que te pone casi como los gatos, ¿no? Que estos memes que te dicen los reels que te dicen los gatos te ponen en tu sitio. Pues yo creo que la profesión de la abogacía también te hace más humilde. Pero sobre todo, quizá tolerante al error. Luego, el mundo, no sé, empiezas con la profesión teniendo muy claro que todo es blanco o negro y sin embargo te das cuenta de que hay 1.000.000 de matices por el medio, que no solo una forma de hacer las cosas es hacerla bien. Entonces, que hay un gris y que poco, por lo menos eso se consideraría tolerancia, pero desde luego lo que se sorprendería es de lo paciente, de lo más humilde y quizá que soy más tolerante que lo que era antes. Todos rasgos de una buena madurez. Quizás son rasgos de señora mayor, que te digo. Señora mayor, bien, porque señoras mayores que no. Efectivamente, yo creo que sería lo que más se sorprendería. Y también espero que me gustaría que se sorprendiera, no lo voy a saber, claro, pues esto es una hipótesis en un metaverso, pero que dijera, bueno, no ha perdido la ilusión esta mujer, no ha perdido la capacidad de sorprenderse, sigue peleona. Ojalá dijera eso. Yo esperaba que en 15 años esta señora estuviera aburrida de todo y no lo estoy. Y sigue ahí con el rock and roll. Y has mencionado antes que a veces hay que tomar decisiones impopulares o que a uno le duelen y has dicho, trato de no, ¿cómo has dicho? Como de no involucrarme emocionalmente, de tomar las decisiones lo más tranquilas. ¿Te han dado algún consejo? ¿Hay alguna persona que te ha ayudado a tomar esas decisiones en medio de la presión? Yo he aprendido a no tomarlas, creo que no, a no tomármelo de forma personal. Creo que eso ha sido más porque tiene un coste y un desgaste. Y porque luego lo ves en tiempo y dices, bueno, si yo tenía claro que era lo que había que hacer, ya está. Consejo que me dio una persona que ha influido mucho en mi vida profesional, que fue una socia con la que trabajé de Nueva York, neoyorquina, Mary Chiveta, cuando trabajaba en Giblebeth, me dio varios, pero tengo como 3 que 2 he intentado seguir y uno no le hice ni caso. Pero que entendía lo que decía. Tengo por el que no le hizo ni caso, que contesta un poco a que me dijo, never, never, never get into management. Que es nunca hagas nada de gestión. En este no le hice caso. En ese no. Porque también un reto el que quería hacer. Pero ese no iba muy bien con tu estilo de sujétame el cubata. Ese estilo puede ser. No sé, yo no soy muy de cubatas, pero desde luego era pero a mí me dices que no. No, pero si lo veo con sentido, tampoco hay que ser una kamikaze ni temeraria, pero a veces tienes que hacer eso que a lo mejor es no tan bonito para luego hacer un proyecto para poder desarrollar algo en lo que sí que creas. Y para eso tienes que tener una autoritas, o por lo menos más que autoritas, una potestas, ¿no? Que la potestas te la da el cargo, y si no tenías esa posición no puedes llevar a cabo el proyecto. Entonces yo creo que en este no le hice caso. Pero me dio 2 que me han acompañado, y creo que me acompañarán hasta que me retire de esto, si es que me retiro algún día, y supongo que sí que sabe retirarse, no hay que morir en un escenario, pero primero es el de la memoria de elefante para lo negativo que tienen los clientes, y que el cliente paga hasta por el punto y la coma tiene que ser bonito. Como dice Donald Trump, beautiful, que dice beautiful a todo, pues Margaret me dijo que los documentos tenían que ser, tanto en el contenido como en la forma, beautiful, porque el cliente recuerda fundamentalmente lo malo, aunque en alguna ocasión no sea culpa o no sea atribuible al abogado, pero es de lo que se va a acordar. Por ejemplo, tú puedes hacer algo, pero por lo menos tener la conciencia de que has hecho, el trabajo era perfecto. Luego, si no se puede cerrar o algo se ha torcido, aunque el cliente se acordará y lo relacionará y posiblemente
y desgraciadamente tiende a no repetir porque le parece que hay como una especie de mala suerte, por lo menos que los papeles tengan un nivel de excelencia. Y el segundo que me dio, o sea, El tercero el que te dio, tercero pero que me dio, el sí, segundo es que que por el cumpliste. primero nunca no lo registré claramente, pero el tercero, que es el que me acompaña, es esta profesión es tan realmente tan finita, tan efímera, que dijo una cosa que es verdad, y es que your value is the value of your last deal. Que posiblemente se lo dijera alguien a ella, y no podía ser tan sabia sola, no lo sé. Pero, y es verdad, sí, no vale lo que el abogado había hecho hace 6 meses. Tampoco tienes que presionar con tablas, con no sé qué, somos a lo mejor una profesión un poco vanidosa, ¿no? Como la de los médicos, nos autopremiamos, cosas por el estilo. Sí. Pero tu valor es el valor de lo último que haces. Your value is the value of your last deal. O sea, no te puedes dormir. Lo último que has hecho es lo que cuenta. Nadie se va a acordar de la trayectoria anterior. O sea, como efectivamente no somos Newton ni vamos a ser grandes novelistas, realmente Hay que dar no la somos talla todos día a los día. día a día. Por además no somos 10 Picazos, algo que os hay que decir que nadie nos va a recordar por algo excelso. Solamente son todas las pequeñas cosas que vayas haciendo y es la última. Con lo cual la última tiene que ser tan buena como la de 15 años antes. Ujú. Una Entonces, gran mujer. qué bien, y te ha enseñado. Bueno, en este momento necesitamos muchas enseñanzas. Antes habías dicho la capacidad de adaptarse, ¿no? Que tú veías como una constante en tu vida. Y ahora estamos ante un reto mm, fundamental bueno, ante toda la humanidad, pero específicamente en la abogacía, que es la IA, la inteligencia artificial. ¿Tú qué es lo que ves que va a seguir teniendo valor lo humano, cuando lo técnico esté todo hecho por tecnología en la abogacía? Es que la inteligencia artificial, y lo contábamos ahí previamente, yo al principio era escéptica, muy escéptica. Cuando se empieza con las primeras herramientas dentro de la abogacía, que era sobre todo de gestión de datos, era muy escéptica pensando, bueno, estos son grandes procesadores, tenían además claramente problemas, no se adaptaban bien a las diferentes jurisdicciones. No le di toda la importancia, se puede dar, reconozco, que realmente meritaba. Empezó con las herramientas para hacer due diligence. Es que empezó en los 2000, en los 2000 claramente. Yo no le di ninguna importancia, pero yo creo que a partir del 2010, 2011, yo no le di ninguna importancia. Parecía que había que comprarlas porque había que optimizar. O sea, el cliente nunca debería pagar por un coste de aprendizaje, ni por cosas que se pueden hacer de una manera más eficiente. Pero lo que no imaginé es que iba a ser semejante revolución. Porque, además, te lo he comentado, todo el mundo piensa que la abogacía es un mundo de certezas, de respuestas. Y a lo mejor nos contratan para eso, pero es que no es así. Y la inteligencia artificial nos ha enseñado a verlo. A la inteligencia artificial, si le preguntas correctamente, si sabes preguntar, que es lo que tiene que saber el abogado, ese famoso prompting, si le sabes preguntar bien y la sabes guiar, realmente es perfecto. Porque ya la herramienta técnicamente, toda la inteligencia artificial técnicamente ya te lo va a poder hacer. Con lo cual, ¿a dónde caminamos? ¿Dónde está lo que me preguntabas, nuestro valor añadido? Nuestro valor añadido es en precisamente saber, primero adaptarse, entender al cliente, interpretarlo para poderle preguntar bien a la herramienta de inteligencia artificial. Lo cual, saber manejarse en esa incertidumbre, en ese mundo de preguntas, el abogado que pregunte mejor y que interprete a su cliente mejor es el que va a tener más valor añadido, no el que sepa recitar o cantar los temas o tenga, hombre, hay un mínimo técnico que hay que cumplir, pero hay que, precisamente para poder interpretar la norma hay que conocerla, pero esa primera base es menos necesaria. El abogado que tiene todo en la cabeza como un gran opositor, estupendo, porque posiblemente no tenga Alzheimer de mayor, pero realmente como valor al cliente es mucho menor. Vamos a caminar a que entendamos que el abogado es alguien que acompaña, que es un counsel, realmente un compañero
del cliente a nivel de negocio, de interpretar su necesidad, para luego poder preguntar correctamente. Quizás eso es lo que tenemos que enseñar, ¿no? Menos certezas y más hacernos preguntas correctas, seguir buceando tanto en las necesidades del cliente, en los riesgos no evidentes, como en posibles soluciones. Y toda la educación que hemos tenido era para escupir el conocimiento enciclopédico que cambia y tenemos que cortar. Bueno, los que todavía estáis criando, eso es lo que... Pues El verdad, espíritu crítico, el análisis, el desagregar los temas, el seguir siempre cuestionándonos, porque dentro de muy poco las respuestas van a ser fáciles. Lo difícil es, como tú dices, es saber qué y cómo preguntar. claro, y yo creo, además, en esto, me acabas de recordar, estaba hablando con un compañero el otro día y me decía, he dejado de dar clases, no voy a decir en dónde, porque era incapaz de que los trabajos sabía perfectamente que estaban hechos o con ChatGPT o con cualquier otra herramienta, seguramente ChatGPT. Pero yo en el cole de mis hijas y también, y le digo, oye, nos dejan utilizarlo para esto y esto, pero en realidad no sé, porque efectivamente es un reto para la educación, porque no puedes perder, porque desde el punto de vista clínico necesitas seguir memorizando y aprendiendo y utilizar la Pero una cabeza, vez que ya lo sabes, tienes que tener tiene que haber otro método. otro método. Otro método. Bueno, hablando de métodos, que la abogacía de los negocios, este segmento de alto valor añadido, tiene muchos como mitos y figuras ahí que parecen salidas de Juego de Tronos. ¿Qué seguimos contando mal de esa abogacía en la que tú estás dentro? Quizás porque nos conviene y suena más glamurosa y que realmente no lo es. La parte de que seguimos diciendo que lo sabemos todo, que enlaza con lo que me preguntabas de la inteligencia artificial, claramente, seguimos diciendo que es un negocio o una profesión de respuestas cuando no lo es, de todo de certezas. Y luego decimos todos que es muy especial Mm. y no lo es. No es tan especial. Es verdad que hay, porque es una profesión que se puede aprender y que no es tan vocacional, que requiere una serie de cualidades que no sé si son talentos o no son talentos, pero son cualidades que tampoco son tan difíciles, porque requieren resistencia. Mm. Y se dice, pero solamente tiene resistencia, esa capacidad de resistencia y esa disciplina, pero luego sobre todo también requiere esa capacidad de análisis. Pero lo que estamos contando mal es que estamos planteándonos como que somos personas súper especiales que saben muchísimas cosas y tampoco es eso. Además, hay un nivel dentro de la abogacía de los negocios en la que es bastante commodity, es decir, la que no hay una diferencia real, técnica, entre unos despachos u otros o unos profesionales u otros. Y luego hay otra parte en la que sí que hay diferencia, tanto en firmas como en profesionales, que es esa parte que te digo de el análisis, de preguntar lo correcto, de generar la confianza al cliente. Y tiene que ver también no solamente con la cultura de la propia firma, sino con el propio abogado. Cómo de dedicado es ese abogado, cómo de empático con su cliente, cómo de exigente y de resistente consigo mismo es. Ahí puede que esté la diferencia, pero si no, en general, es una profesión en la que todos queremos decir que lo sabemos todo y que somos unos divos, y realmente no, es bastante menos poética, es más prosaica. Te digo, es una profesión de preguntas. Y luego cada uno le tiene que dar un poco su parte de personalidad. Bueno, y ya cerrando con esto de que dices de que cada uno tiene que darle su personalidad, empezamos hablando del propósito y del hilo conductor de tus decisiones y lo último es el legado, ¿no? Cuando tú te vayas como de socia directora, cuando termine tu mandato, ¿qué te gustaría haber dejado? ¿Qué impronta, qué cambio te gustaría haber dejado en tu firma? Que son como, suena un poco grandilocuente para mí. A nivel interno, em,
es la evidente, que es la más profesional, sería vine a hacer lo que vine a hacer, o sea, haber hecho lo que vine a hacer. Entonces, como vine a reposicionar Square Patton, fíjate qué realista soy, vine a reposicionar Square Patton Box en el mercado local. Bueno, pues sí, se puede decir que hice lo que vine a hacer. ¿Qué has cumplido? He cumplido, en ese sentido. Y otra que no necesariamente, que me gustaría dejar como legado, pero que no es dentro de lo que yo me comprometí y dije que iba a hacer, es, y lo he aprendido con el tiempo trabajando con mis compañeros, es el posicionamiento de la oficina de Madrid dentro de lo que es la firma. Esto nadie me habló nunca de ello, pero trabajando con mis compañeros y viendo cómo he estado los últimos 4 años, yo me gustaría que Madrid, y sobre todo a partir de ahora, sea tenida en cuenta en la firma como una plaza de criterio y de fuente de talento. Que se vean los abogados de Madrid dentro de la firma como gente de talento donde pueda estar de sucesor, no solamente gente en el board, sino a lo mejor el próximo co-managing partner de la UK LLP, ¿por qué no? Entonces, que reconozcan el talento de Madrid dentro de la propia firma. Que esto no lo tenía en mente, quizá no me lo había planteado, pero cada que lo veo, después de estar con ellos, creo que lo merecen o lo merecemos como plaza, como oficina, y me gustaría que quedara. Lo otro simplemente que he hecho lo que vine a hacer, por lo menos ya está, ni más ni menos, lo que vine a hacer. Bueno, Teresa, yo creo que aquí has hecho muy bien lo que has venido a hacer. Sí, hemos aprendido mucho de la relación entre el boxeo tailandés y la abogacía de los negocios transaccionales. Ha habido que hilarla un poco así, Sí, pero bueno, no sé tanto, pero esto de dar patadas, y me ha gustado mucho cómo te has dado el tiempo para reflexionar y darnos respuestas genuinas, sí, algo que, bueno, por lo menos lo que pienso. lo que piensas. Muchísimas gracias, Teresa. A ti, Lili, gracias a ti.